Entonces voy a proceder a leer la biografía del ponente y comenzamos. José Miguel Rodríguez es actualmente abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Estudiante de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, PREA en Análisis Político de la Universidad Católica Andrés Bello. Es egresado del Diplomado de Gobernabilidad y Gestión Pública de la Universidad Católica Andrés Bello y la CAF. Es además egresado del Diplomado en Innovación Política del Instituto Asuntos del Sur, egresado en el Diplomado de Cultura Democrática y Liderazgo Político de la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Análisis y Estudio de Gobierno. Es egresado de la séptima corte del Programa de Formación Jóvenes en Liderazgo Lidera del Instituto Superiores IESA, Fundación Futuro Presente y la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Metropolitana. Es además cofundador y director de la organización Más Ciudadanos. Bienvenido, José Miguel, gracias por acompañarnos. Puedes comenzar cuando desees. Muchísimas gracias. Mira, pásenme de nuevo el host para poder compartir pantalla, que por error lo quité. Bueno, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo tengo? Recuérdenme. Tienes entre 20 y 30 minutos. Ok. Vale, déjame compartir pantalla y les voy a devolver el host para que estén pendientes si entra alguien y no estar yo distrayéndome con eso. Bueno, primero que todo agradecer la invitación que me hicieron para esta actividad, para esta charla. Muy contentos y bueno, espero que podamos aprender, no solamente yo explicándole algunos conceptos y algunas cositas, sino que ustedes también sé que tienen muchas cosas que decir y que aportar. Bueno, a mí me invitaron hoy para hablar de ciudadanía. Nosotros en Más Ciudadanos nosotros preferimos hablar de cultura ciudadana y un poco lo que vamos a hablar en esta breve sesión va a ser sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, como ya me presentaron por allí, mi nombre es José Miguel Rodríguez, soy actualmente el director general y cofundador de una ONG venezolana que se llama Más Ciudadanos. Básicamente, Más Ciudadanos lo que nosotros hacemos es promover cultura ciudadana en jóvenes y niños, como pueden ver ahí en la lámina, a través de programas de formación, como este que ven aquí abajo a la izquierda, un programa que terminamos el año pasado en el Colegio de los Corales, de Caraballeda Estado Vargas. Ahorita acabamos de terminar la tercera corte de forma virtual, pero también tenemos programas de acción social como los que ven en las otras fotos, donde, bueno, trabajamos en sectores populares como Petare, Caricuao, Carapita, Ciudad Chávez acá en Vargas y otros lugares, y también trabajamos con casas hogares como las que ven acá, son niñas y chamos adolescentes que nosotros a través de programas de formación vocacional vamos acompañando todos los años. Eso es un poco lo que hacemos. Bueno, me van llevando el tiempo porque créanme que el tiempo pasa volando. Un poco lo que la tesis sobre la que se funda Más Ciudadanos como organización son dos cosas. Una, esto que ven acá, la ecuación de la democracia, que tiene una cantidad de teoría política por detrás muy grande, pero nosotros lo simplificamos en esto. Y entender que, bueno, veo por ahí que había una gente que no son necesariamente venezolanos o no viven en Venezuela por lo menos. Bueno, para los que no estén contextualizados, en Venezuela tenemos una emergencia humanitaria compleja y cuando tú vives en una realidad donde no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay transporte, no hay lo básico y donde la vida se convierte en supervivencia, es muy fácil que olvidemos que lo importante tiene que ir antes que lo urgente y que a veces olvidemos el debate de las cosas importantes. En Venezuela se habla mucho sobre una transición política, nosotros creemos que es súper necesaria, pero a veces pareciera que se nos ha olvidado entender de dónde vino esto y cuáles fueron las causas, y nos cuesta mucho ir a la raíz del problema. Para nosotros la raíz del problema
no es otra que la ciudadanía, la cultura ciudadana que se perdió y fuimos una sociedad de idiotas, entre comillas. Ya voy a explicar por qué uso ese término tan fuerte eh, para calificar a la sociedad venezolana. Ya lo van a entender. Pero bueno, en resumen, la única manera o la manera de lograr una democracia liberal representativa, genuina, una democracia de tipo plena, como las que hay, por ejemplo, en Suiza o la que hay, por ejemplo, en los países nórdicos, en Canadá. Chile es el país de la región que más se acerca a eso, a pesar de toda la conflictividad que hay ahorita. Lo primero, y eso lo van a encontrar ustedes como un elemento recurrente en los países donde hay buenas democracias, es que hay educación de calidad. Y eso es lo primero. Un gran problema social y la mejor arma para cambiar cualquier realidad social, más allá de los planes asistencialistas o sociales que a veces son necesarios, es la educación. Porque la educación es la única manera de igualar a las personas. Voy a poner un ejemplo personal. Yo vengo de una familia donde mis 4 abuelos son inmigrantes. Mis 4 abuelos no lograron ni siquiera terminar bachillerato. Aprendieron a leer por su propia cuenta, pero sin embargo sus hijos tuvieron la oportunidad, gracias a lo que fue la Cuarta República, de no solo terminar el colegio, porque había educación garantizada para todos, sino de ir a la universidad, e inclusive había algo maravilloso en este país, que era el Plan Gran Mariscal de Ayacucho, que les permitía a la gente continuar sus estudios de maestría, posgrado y doctorado fuera de Venezuela. Entonces, la educación al final es lo que verdaderamente nos hace iguales. Iguales en cuanto a dignidad, porque sabemos que si algo tiene el ser humano es que somos diversos. Y las ideologías que han pretendido igualarnos, además de fracasadas y utópicas, son totalitarias. Luego, la educación no solamente es que le vamos a enseñar a nuestros chamos, a nuestros niños, a sumar, a restar, multiplicar, no. La educación tiene que ser útil y práctica y tiene que enseñar a ser ciudadano. Eso es lo fundamental. ¿Ok? Entonces, eso es un gran problema y un gran reto que tiene nuestra educación hoy en día. Nos enseñan un montón de cosas, pero no nos enseñan a ejercer nuestro pensamiento crítico, a tomar decisiones, no nos enseñan la importancia de participar, y eso uno lo ve todos los días nosotros que trabajamos en colegio. Y solamente con estas dos cosas tendremos democracia. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí unos datos. ¿Cómo está la educación en Venezuela? Esto es más que obvio. Nosotros trabajamos en colegios, en más de 15 colegios de Caracas, Vargas y Miranda. Y los datos de ENCOI, que es una encuesta muy importante en Venezuela, nos dicen que hoy en día el acceso a la educación ha descendido más del 7%, y que hoy en día en Venezuela hay más de 1 millón de jóvenes que no están terminando o que están fuera del sistema escolar. Y esta cifra aumenta cada día por temas como la diáspora, por temas como la emergencia humanitaria compleja, entre otras cosas. Muy bien. Esto muy rapidito. Humano ciudadano. Es importante que entendamos que la única especie o ser vivo de todo el planeta que puede ser ciudadano es el humano. Y esto básicamente porque el ser humano es el único capaz de tener libertad. ¿Qué significa tener libertad? Tener la capacidad de decidir. Y podemos decidir por 3 cositas sencillas, porque tenemos voluntad. Y el que no me crea, vaya y vea a una persona haciendo una huelga de hambre o haciendo una dieta. Para eso hay que tener muchísima voluntad. Tenemos racionalidad, lo ejercemos todos los días, y eso nos da básicamente la idea en la que se fundamentan los derechos humanos, que es la dignidad humana. Y de ahí vienen los derechos que todos tenemos. ¿Ok? Y obviamente no importa si somos hombres o mujeres, no importa si somos blancos o negros, si somos ricos o pobres, o si tenemos algún tipo de problema de salud o lo que sea.
somos todos iguales, ¿ok? En cuanto a que tenemos dignidad. Muy bien, continúo. Entonces, ¿todos los humanos son ciudadanos? Depende del contexto, ¿ok? Anteriormente existía lo que se llamaba la esclavitud, que negaba precisamente esa dignidad de la que venía hablando. Los esclavos no eran ciudadanos porque se les negaba sus derechos. También están los turistas, los migrantes o los habitantes, simplemente los que conocemos como residentes, que si bien están en un sitio determinado y pueden hacer vida, forman parte de la comunidad, no son ciudadanos por cuanto no tienen los derechos políticos. ¿Okay? Importante que el hecho de no ser nacional de un país no justifica que el Estado pueda negarle sus derechos humanos fundamentales. Sus derechos humanos fundamentales y no puede ser discriminado de ninguna manera. Y bueno, luego están los ciudadanos, que lo que hace ciertamente un ciudadano es que tiene la posibilidad de participar en los asuntos públicos, pues tiene derechos políticos activos, como votar, como ser candidato a un cargo o participando en un partido político, etcétera, y tiene unos derechos políticos que conocemos como pasivos, que son básicamente el derecho al voto, el referéndum, etcétera. Entonces, ser ciudadano significa básicamente tener la capacidad de decidir, de ejercer y tener los derechos políticos dentro de una sociedad. Muy importante esto, porque cuando hablamos de ciudadanía, le damos un concepto o una acepción moralista, idealista y positiva a un concepto que realmente es jurídico y que es tan ciudadano, Mandela, con todo lo que hizo por Sudáfrica, como el que no hace nada por un país, o más bien hace todo por destruirlo. Legalmente los dos tienen una cédula y tienen los mismos derechos en principio. Ambos son ciudadanos. Y lo que en verdad va a diferenciar es lo que vamos a hablar ahorita sobre ser ciudadano activo o pasivo, o mejor dicho, el nivel de cultura ciudadana que tenga esa persona. ¿Ok? Entonces la RAE nos dice que los ciudadanos son un sector de habitantes de un estado que gozan de derechos políticos, es decir, la posibilidad de participar dentro de los gobiernos democráticos. Básicamente, ¿qué nos dice este concepto? Que la ciudadanía es un concepto estrechamente vinculado a la democracia. Es así de sencillo. Quien pretende hablar desde un régimen no democrático de ciudadanía simplemente los está engañando. Porque el ciudadano es una especie de operador o actor que solo respeta y tolera los derechos y reconoce la dignidad de todos, inclusive de las minorías. Fundamental que entendamos esto. Véanlo así. La democracia es una cosa así al ciudadano como el fútbol al futbolista. Así de sencillo. O sea, el ciudadano es el actor que operativiza y dinamiza la democracia. Muy bien. En Venezuela, la ciudadanía está consagrada en el artículo 39 de la Constitución. Hay 3 maneras de ser natural venezolano, pero dice que los venezolanos y venezolanas que estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil y en las condiciones de edad previstas, mayor de 18 años. Sabemos que para acceder a algunos derechos políticos hay que tener una edad especial que establece la Constitución o la ley. Por ejemplo, para ser presidente, si no me equivoco, tienes que tener más de 35 años. Si no me equivoco, corrija. Para ser diputado también se solicita una edad especial y para ser gobernador igual. Para ser magistrado también. Entonces sí, en principio la ciudadanía es plena a los 18 años, pero hay ciertos cargos que se reservan y se entiende que hay que tener una edad especial. ¿Ok? Ok. Entonces hay 2 tipos de ciudadanos. Ciudadano activo y el ciudadano pasivo. Y aquí es donde hablo un poco del tema del idiota, que es una palabra que usamos de manera equivocada en la actualidad. Es lo mismo que pasa con el populismo, que es usado de manera equivocada.
En ese sentido, el ciudadano activo es la persona que participa, se integra, se involucra en los asuntos públicos, ¿ok? ¿De dónde viene la palabra idiota? En Grecia era tan importante la participación de cada uno de los ciudadanos que quien no participaba pudiendo hacerlo era considerado un idiota. Y de ahí viene la palabra. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que le dice que no le interesa la política, que la política es una cosa cochina, que todos los políticos son iguales, ya ustedes saben qué tipo de persona es, ¿ok? El ciudadano activo es el que hace uso público de la razón, es el que debate, es el que se involucra, es el que opina, ¿ok? No se deja llevar por los demás. El ciudadano pasivo no participa dentro de su entorno, pese a tener la madurez psicológica y los derechos para ello. Es decir, es quien puede hacerlo y no lo hace. Lo voy a llevar a la cotidianidad. Estoy seguro que aquí muchos de los que están conectados viven en una urbanización, un edificio, donde hay una junta de vecinos, un consejo comunal, como lo quieran llamar y como se llame. Inclusive pasa dentro de los equipos de trabajo. El ciudadano activo suele ser en Venezuela la presidenta de la asociación de vecinos, que es la que se postula todos los años, no porque ella sea una dictadora, no porque le encanta, o sea farandulera, sino porque es la que siempre, la única que se postula. Es como cuando, eso pasa inclusive en los salones cuando escogen al delegado. Ahora bien, cuando se daña algo dentro del edificio, todos los demás personas que nunca se postularon, que nunca van a las reuniones de vecinos, que no participan, que no se involucran, que no están pendientes, son los primeros que se quejan. Y eso es un reflejo a mínima escala de lo que está pasando hoy en Venezuela y en buena parte de Latinoamérica. Tenemos, sí, gobiernos desconectados de la gente, la democracia tiene un problema de legitimidad muy grave ahorita, pero tenemos una ciudadanía que no se involucra y no se quiere involucrar y hay que revisar qué está pasando allí, porque es sumamente peligroso y lo estamos viendo en toda la región. Entonces, la ciudadanía implica dos cosas, deberes y derechos. Ahora, aquí en Venezuela, estoy viendo si por aquí tengo la Constitución. Es muy cómico porque uno prende la televisión y uno se encuentra con gente que, con todo el derecho que tienen, ojo, tú les preguntas y se saben todos los derechos de arriba para abajo. Y basta que necesiten algo, que les falte algo y te recitan la Constitución de arriba para abajo perfectamente. Eso está muy bien. Ahora, no es suficiente conocer tus derechos si no los exiges. Porque si no fuera por gente que los ha exigido y ha trabajado y luchado por ellos, ni las mujeres, ni las personas de color, ni las minorías étnicas o religiosas hoy tuvieran derechos. Nadie se los regaló. Se conquistaron con sudor y sangre. Y a veces olvidamos eso. Pero a lo que voy con este punto es que en Venezuela al menos las personas no están claras de cuáles son sus deberes. Y si estuvieran claras, tampoco pareciera que les importa. Se acabó el tiempo. Ok. Sigo, No, perdón. no se ¿Qué me salió? acabó. Es ilimitada porque No. es la primera. Adelante. Vale, buenísimo. Mira, entonces, a la reflexión que voy con esto, sencillo. Yo he dado fácilmente y más ciudadanos hemos dado más de 200 talleres de ciudadanía en colegios de distintos estados, desde colegios públicos a privados, y no hay un salón de clases y un colegio donde nosotros preguntemos en este punto cuáles son los derechos y nos respondan de manera unánime, todos saben cuál es por lo menos un derecho, y cuando les preguntamos cuáles son sus deberes, nadie sabe. Eso habla de una sociedad rentista, de una sociedad que no está consciente de su responsabilidad y que sigue creyendo lamentablemente que la solución de sus problemas está en manos únicamente de una persona o de la clase política. Y eso es algo que tenemos que cambiar dentro de nuestra cultura política o estaremos condenados a repetir los errores del pasado. Entonces,
La cultura ciudadana, en resumidas cuentas, no es otra cosa que el interés y empatía para entender los asuntos del poder, como la influencia, la autoridad y todo lo relacionado con la política. Sencillo. Es la empatía y el interés de relacionarnos y entender la vida pública. Esto no quiere significar que todos tenemos que ser políticos, meternos en un partido y salvar al mundo. Para nada. Esa no es la idea. Y una sociedad no puede estar únicamente llena de políticos. Lo que sí es importante es que todos nos involucremos desde nuestros espacios y desde nuestras capacidades. Es muy sencillo. Si a ti te toca y tú eres bueno cuidando animales y salvándolos, pues tienes que hacerlo. Si tú eres bueno desde la política, ese es tu espacio. Y así se construye una sociedad. Entonces, lo importante es que reconozcamos ese, y que nadie deje de hacer la tarea que le toca, porque una sociedad se construye nuevamente entre todos. ¿Ok? Hay tres tipos de cultura ciudadana. La cultura parroquial es la que reconoce la existencia o notoriedad política, pero no cree en los cambios y no participa. Esta es lo que los griegos llamaban el idiota, básicamente. Porque es la persona que cuando uno va en un recorrido en un sector popular o en una comunidad o inclusive en una urbanización, se da cuenta que te dice, bueno, es que todos los políticos son iguales, yo para qué voy a votar, si yo no trabajo no como, y así va, ¿no? Un montón de cosas que están metidas en la cultura del venezolano que hacen muchísimo daño y que, bueno, lo más grave de todo esto es que generalmente las personas que tienen una cultura ciudadana parroquial no suelen ser mala gente ni son malas personas, simplemente están desconectados de la política y no se dan cuenta que, sobre todo en un momento como este en el que vivimos en Venezuela, es un deber moral actuar y hacer algo. Luego está la cultura ciudadana súbdita o de súbdito, son aquellos que no hacen uso público de la razón, carecen de motivación y deseo de participar y seguir a los demás. Y aquí piensen un poco en lo que les había comentado de la importancia de la educación. Un gobierno democrático va a querer tener ciudadanos. Y para tener ciudadanos necesita gente formada que pueda hacer uso público de la razón, que no se deje manipular y engañar. Un gobierno autoritario necesita destruir la educación y convertirla en un instrumento de manipulación. Entonces, es fundamental la educación para que podamos tener verdaderamente una cultura ciudadana participativa, que son actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas por los individuos de una comunidad en favor de la participación, claramente. Entonces, ¿por qué es necesario construir una cultura ciudadana? Primero, permite construir una sociedad democrática. Sin cultura ciudadana podemos tener elecciones libres, podemos tener instituciones, pero nada de eso será sólido y sostenible en el tiempo si no hay una ciudadanía detrás que respalde y fortalezca esas instituciones y esos procesos. Sin duda. Admite la pluralidad de ideas. Si la gente está en capacidad de opinar y hacer uso público de la razón, hay pluralidad de ideas. Ojo con el límite de la pluralidad. La democracia tolera todas aquellas ideas que no vayan en contra de la democracia. Sencillo. Si alguien viene un día y dice, es que aquí hay que matar a todas las mujeres y hay que destruir la democracia y hay que perseguir a los judíos, la democracia tiene que ser la primera en atacar esas ideas, porque la democracia no puede ser usada para destruirse a sí misma. Un gran problema que ha tenido la democracia ha sido ese. Y Venezuela ha sido un caso donde se ha usado las elecciones, un instrumento democrático, para destruir. Por último, produce empatía en los ciudadanos hacia los problemas sociales. Y la empatía es necesaria, ¿ok? Muy bien. Esto es un ejercicio que yo se los dejo de tarea. Si luego lo quieren subir en las redes, nos pueden etiquetar en @másciudadanos.org. Pero es muy sencillo. Esto es un iceberg, esto representa un iceberg, esto que ven acá. Y nosotros identificamos que en Venezuela hay al menos, puede haber más, puede haber menos. Esto aquí tendríamos que debatirlo todo el día. Pero hay, sin duda, un problema político y lo podemos ver cuando hay una Asamblea Nacional y otra Asamblea Nacional Constituyente y Legítima, cuando hay dos TCJ, cuando vemos que no hay capacidad de sentarse en una mesa de diálogo, cuando vemos que hay una sociedad
bueno, que ya no está tan polarizada, pero ciertamente hay algunos indicios de polarización. Sin duda hay un problema político. Hay un problema social y eso lo vemos en la emergencia humanitaria compleja, está clarísimo, y todos lo estamos sufriendo de una u otra medida. Hay un problema económico y eso también lo estamos sufriendo todos. Y vemos como, por ejemplo, el bolívar cada vez pareciera que no existe, como hay inflación, como el Banco Central de Venezuela no es confiable. Y hay un problema cultural y moral, que muy poca gente lo ve, porque la gente se suele quedar en la punta del iceberg, que es Maduro y toda esa gente que es bien mala, pero a veces no recordamos o no nos preguntamos cómo llegamos hasta acá. Y ahí es a que ustedes representen en este iceberg cuál creen ustedes que es la punta del iceberg y cuál creen ustedes que es el problema que verdaderamente es más grave y que va a tardar probablemente más tiempo en solucionar, pero que tenemos que solucionar para que de verdad esto cambie, ¿no? Entonces, para nosotros, poco nuestra solución está más o menos así orientada. Primero el problema político, luego el problema económico. Quizás estas puedan cambiar de orden, y aquí el debate es riquísimo, podríamos tardar horas, pero lo cierto es, y lo que quisiera yo transmitirles con esto, es que no podemos caer en el cortoplacismo de creer que el país va a cambiar simplemente porque hay un cambio político. Yo estoy completamente seguro que eso va a ser necesario para que el país cambie y que sin eso no va a cambiar nada. Y trabajo todos los días para que eso pase. Pero creer que cambia con cambiar a la persona que está en Miraflores, creo que es saltarse mucho lo que está pasando. Este problema es mucho más grave, lamentablemente. Y si nosotros no tenemos el diagnóstico correcto, vamos a tratar un cáncer como si fuera una gripe y vamos a terminar probablemente mal. Y la segunda reflexión es precisamente esa, que entendamos que el problema es mucho más allá. Y yo veo con preocupación que a veces, inclusive algunos políticos, en sus discursos, lo que plantean es cambiar al conserje del edificio y mantener la misma estructura y el mismo sistema que nos trajo a esto y que ya está más que demostrado que no funciona. Entonces, es importantísimo que lo tengamos claro, porque nosotros como sociedad tenemos un rol fundamental que jugar. ¿Okay? Y ya para cerrar, de manera muy breve, hay unos 10 mitos que nosotros hemos estado recopilando en estas charlas, que ya hablé de varios, pero que nosotros creemos que hay que quitárnoslos de la cabeza y darnos, como dice una amiga, cachetadas de Nutella, y entender que de verdad es momento de salir de la Matrix, porque hay cosas que nos enseñan desde niños y no son realmente lo que parece. Entonces, lo primero es que la democracia no es, aquí dice es, pero bueno, el mito es que la democracia es lo que quiere la mayoría. Y eso en Venezuela, de manera muy soft, nos los han metido en la cabeza. Y bueno, en honor a las supuestas mayorías, se hace lo que quiere, se viola la Constitución, se viola el Estado de Derecho, se viola la República, y pareciera que no pasa nada porque supuestamente eso es lo democrático. Y ya vimos que la democracia no es lo que quiere la mayoría. De hecho, la democracia se parece mucho más a un régimen que protege a las minorías que a lo que quiere la mayoría. Un régimen que hace siempre lo que quiere la mayoría, además de que no es democrático, se llama cleptocrático o una tiranía de las mayorías. Tengamos eso claro. Lo otro es creer que la democracia son elecciones. Entonces van por ahí todos los dictadores del mundo en comparsa diciéndonos que como en tantos años se han hecho tantas elecciones, en Venezuela hay una democracia plena. Y eso obviamente no es verdad. Porque además, inclusive si las elecciones fueran limpias y transparentes, no es suficiente para que hablemos de democracia. ¿Ok? Eso es un régimen competitivo, si acaso. Pero no es democrático mientras no haya separación de poderes, derechos humanos, Estado de Derecho, entre otras cosas. Luego, el otro mito es que el pueblo es igual al ciudadano. La verdad, desde el punto de vista de la teoría política, el pueblo y el ciudadano es más o menos lo mismo. No podemos decir que no. Pero lamentablemente la palabra pueblo ha sido tergiversada, maltratada, utilizada y se ha convertido en un sinónimo de masas.
en parte de lo que Orwell llamó neolenguaje. Y el neolenguaje es un lenguaje falso, desdibujado, que forma parte de lo que se conoce como la posverdad, que busca manipular y es la base y el germen para el totalitarismo. Entonces tengamos mucho cuidado con los términos que usamos, ¿ok? Siempre va a ser mejor ser un ciudadano, un individuo con libertad y dignidad propia que ser parte de un conglomerado, ¿ok? Por último no. Venezuela es un país rico. Por favor, quítese eso de la cabeza. Venezuela no es un país rico. Nunca ha sido un país rico. Por cierto, el 30 de julio cumplimos un año más desde que apareció por primera vez el petróleo a través del reventón en Sumaque. Y Venezuela no es un país rico, sobre todo porque nunca diversificamos y sembramos el petróleo, como decía Hugo. Yo podría hablar horas de este tema, me encanta, pero la verdad es que yo lo único que quiero es que se quiten la idea de la cabeza de que somos un país rico. Sí, tenemos muchos recursos, tenemos oro, coltán, petróleo, gas, y no importa porque mientras la educación no esté orientada a formar ciudadanos y entendamos que el mayor recurso del país es la gente y no el petróleo, estamos fregados. Y ese es el otro mito que les invito a quitarse de la cabeza. Basta de decir que Venezuela es un país rico y que nuestro mayor recurso es el petróleo. Eso no puede ser verdad y no es verdad, porque el mayor recurso de un país siempre tiene que ser su gente. Y la gente se potencia con la educación. Tú puedes tener todo el recurso debajo de la tierra, o encima o en la tierra donde usted la quiera tener. Pero mientras no haya la capacidad técnica y la mano de obra para explotar ese recurso, no va a ser convertido en riqueza, solamente es un potencial desaprovechado. Esto es muy polémico, pero es la verdad y desde que estamos pequeños, las maestras nos van diciendo como un mantra, Venezuela es un país rico, Venezuela es un país rico, y después cuando estamos más grandes, nos dicen que somos el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Porque si eso lo construimos nosotros, no, eso fue obra de la providencia de los que creemos en Dios y los que no, bueno, del destino. Número 6. Todo es culpa de los políticos. Tampoco es verdad que todo es culpa de los políticos. Yo no estoy haciendo una invitación a la impunidad y a que a los políticos no se les responsabilice para nada. Tienen mucha responsabilidad en lo que está pasando. Pero una sociedad no puede seguir creyendo o usando como chivo expiatorio a los políticos de todos los problemas que tienen. Eso sí es muy grave. Porque es seguir creyendo que necesitamos un germen necesario o un Mesías que nos salve. La otra, que uno la escucha todo el tiempo y nuestros abuelos son fan de Marcos Pérez Jiménez, una cosa impresionante. No importa que roben, pero que hagan. Eso tampoco puede ser verdad. O sea, por cierto, mientras hay mayores niveles de democracia, hay menos índices de corrupción. Eso está demostrado. Si ustedes quieren, yo les puedo mandar los estudios. Si no trabajo, no como. Ese es otro mito que uno escucha muchísimo para la gente que tiene cultura ciudadana parroquial y que no quiere simplemente involucrarse. Es verdad que si no trabajamos, no comemos, pero podemos trabajar mucho y a lo mejor no comer y vivir mal o vivir con miedo cuando no nos involucramos en los asuntos públicos. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela, porque no hemos entendido que no podemos ser profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Y déjenme decirles que lamentablemente hoy por hoy nuestra sociedad está fracasando, porque no estamos bien. La otra, esta es terrible, es que esto se acaba cuando, 3 puntos, cuando vengan los marines, esto se acaba cuando se arrechen los del barrio, esto se acaba cuando la caja de cerveza cueste tanto, esto se acaba cuando la caja de cigarro cueste tanto, y así vamos, y así hemos ido procrastinando nuestra responsabilidad como ciudadanos, delegándola en el otro, y en unos hechos que no son ciertos, y que al final solo postergan y hacen más largo el sufrimiento. Entonces, eso es algo que todo el mundo repite. Esto se va a acabar cuando la gente se moleste.
Y así vamos, y así vamos, y así vamos, y no en vez de preguntarnos nosotros qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas cambien. Y bueno, la última, que es bien polémica y candente, es, eres el futuro del país. Y ustedes son el futuro del país, pero también son el presente. Y es un mito cuando las personas mayores que nosotros, porque tienen el adultocentrismo en la cabeza, nos dicen eso para lavarse las manos y decir, bueno, agarra tu paquete y ve cómo cambias el país. Ya yo estoy grande, yo no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar. Y eso es más o menos lo que nos dicen a nosotros, los jóvenes, la gente adulta, palabras más, palabras menos. Y es delicado. El cambio del país pasa por la participación de todos. Y ojo también que muchas veces de nuestro lado creemos que los jóvenes, porque somos jóvenes, no las sabemos todas, somos perfectos y somos inmaculados. Ojo con eso. Hace muchísimos años esa mentalidad. Y bueno, ya con esto yo voy terminando mi último mensaje. Del ejemplo y desde la coherencia, nada de lo que hagamos va a tener sentido. Así que yo por acá ya me despido. Creo que me comí más tiempo del que tenía, pero gracias por la invitación y si tienen alguna duda, bienvenida sea. Pueden dejar sus preguntas en el chat y José Miguel irá respondiendo. Aquí dice Rey, bendito sea el Señor, gracias por decir el mito 4. ¿Cuántas fiestas no me han querido linchar por decir eso? Es así, yo he tenido discusiones con personas muy fuertes por eso. Porque, bueno, no sé, pareciera que nos aferramos al Salto de Ángel y al Ávila para decir que, bueno, para no reconocer nuestros errores y nuestros problemas. Pero bueno, yo atento a ver si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si no, bueno, vamos cerrando por aquí. Buenísimo. Bueno, yo creo que estamos listos. Sí, bueno, no vemos ninguna duda y sin embargo no podemos cerrar esta ponencia sin agradecerte por tu disposición a acompañarnos y hablar un tema tan importante como es la ciudadanía y en este caso la cultura ciudadana. Por eso esta iniciativa nació y bueno, de allí derivaron otros temas que también son de gran relevancia, pero todo nace de la ciudadanía y por eso quisimos hablar de este tema tan importante. Sí es. Bueno, les mando un abrazo y gracias por la invitación. Hasta luego. Por acá ya se conectó nuestra próxima ponente, Adriana Narváez Cote. Voy a pasarle el host para que pueda hablar, pero antes voy a presentarla como corresponde su biografía. Confírmeme si me escuchas bien, que tuve un corte aquí y no sé si me escuchan. Perfecto. Voy entonces con la biografía del ponente de hoy. Adriana Narváez Cote es abogada, magíster en estudios políticos y de gobierno, es profesora del Diplomado en Liderazgo Social y Político de la Universidad Metropolitana. Te acabo de pasar el host.
Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, maravilloso. Estamos todos aquí. Gracias a las personas que se han conectado el día de hoy para conversar sobre un tema tan interesante como es la gobernanza compleja. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación y vamos a dar inicio. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me escuchan? Creo que no me escuchan. ¿Me escuchan? No logro escuchar. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Un segundo para compartir. Hoy vamos a conversar sobre un tema que me resulta apasionante, es un tema que me fascina y además que considero es absolutamente relevante en el momento que estamos viviendo de una crisis de salud que ha puesto, no en jaque, pero digamos que ha comenzado a hacer más ruido en muchos cuestionamientos que hasta ahora se le realizan a la democracia y a la estructura del Estado, tal como se concibe actualmente. Y ese tema es el tema de la gobernanza democrática compleja. Los temas que vamos a abordar en esta corta ponencia, primero vamos a hablar sobre qué es la gobernanza democrática compleja. Algunos de ustedes quizás se preguntan, ¿qué es eso de compleja, no? ¿Por qué la gobernanza es compleja? Entonces, voy a abordar un poco sobre de qué se trata este concepto. Vamos a hablar de los aportes de la complejidad a la gobernanza. Y finalmente, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es Taiwán. El ejemplo de Taiwán y cómo ellos gestionaron la crisis del COVID, actualmente están gestionando la crisis del COVID, y cómo esa forma en la cual ellos han gestionado esa crisis da muchas muestras de que ellos han asumido esto de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de la gobernanza democrática compleja. Entonces, nos va a permitir que observemos ese ejemplo, ese exitoso ejemplo, y veamos y analicemos por qué ellos han sido exitosos. Pero para comenzar, a mí me gustaría que juntos pudiésemos co-crear qué es la gobernanza. Y para ello los quiero invitar a que todos ustedes ingresen a la página www.menti.com. La observan allí en la pantalla. Y cuando ingresen a la página, ellos le van a pedir una clave. La clave es el número que aparece en la pantalla, 869036. Allí van a encontrar una pregunta, la cual deben responder ingresando las palabras que se le vengan a la mente cuando leen la pregunta. Confírmenme que están ingresando a la página. Y mientras que ustedes hacen eso, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Alguno de ustedes ya ha ingresado a la página? Ok. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Ya los estoy leyendo. Josué, ¿ya ingresaste? Maravilloso. Melanie también. Perfecto. Ok. Mientras que ustedes van respondiendo allí, les voy a compartir la pantalla de lo que se va a estar co-creando.
Pueden verlo en su pantalla. Mientras que ustedes van respondiendo a esa pregunta, juntos estamos haciendo un ejercicio de co-creación, un ejercicio de inteligencia colectiva, que estimula la inteligencia colectiva, y poco a poco se va formando una nube con todas esas palabras que ustedes van ingresando. Esto nos va dando una idea de qué palabras o qué concepciones nosotros tenemos asociadas a la gobernanza democrática compleja. Por ahí se ve, creo que lo pueden ver la pantalla compartida, ¿cierto? Liderazgo, políticas públicas, instituciones, ciudadanía, responsabilidad, trabajo, ética, ejemplo. Perfecto. Se va co-creando un concepto juntos. Pueden seguir respondiendo la pregunta las veces que quieran. Mientras tanto, vamos a continuar con la presentación. Como pueden ver, aquí personas están agregando eficiencia, calidad, transparencia, muy importante. Entonces, bueno, la idea de co-crear a través de Menti, esta idea que tenemos de gobernanza democrática compleja, es la de darnos cuenta que la construcción, ¿no?, de la gobernanza y la construcción de la democracia y de los espacios para la toma de decisiones tiene que ver con un trabajo colectivo que podemos hacer entre todos y que estamos llamados a hacer entre todos. Vamos a continuar. Y aquí vamos a entrar en el primer punto que les quiero conversar. Si queremos hablar de democracia y empezando con el tema de la gobernanza, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de gobernanza, hay que pensar que la gobernanza es un concepto que es muy nuevo. Las últimas 2 décadas ha tenido muchísimo mayor repunte y además es un concepto que se ha tomado para definir muchísimas cosas y en el seno de la academia no hay un consenso sobre una definición exacta, por lo cual cada vez que hablamos de gobernanza es necesario que podamos colocar unas líneas conductoras de modo que todos podamos saber a qué estamos refiriendo. Eso es lo primero que hay que saber de la gobernanza. Es un marco muy abstracto, es un concepto absolutamente emergente y es un concepto abstracto y emergente, pero la gobernanza es, como lo han definido algunos autores, es más que un concepto que ha nacido de las ciencias, ha sido más bien las ciencias políticas tratando de conceptualizar una necesidad y una demanda ciudadana por transformar la manera en la cual se gestan las decisiones, en la manera en la cual los ciudadanos se aproximan a las instituciones y la manera en la cual definitivamente concebimos la institucionalidad de la gestión de lo público. Cuando nosotros hablamos acá de democrática, de la gobernanza democrática, hay que hablar de que si nosotros hacemos referencia a democrática, aquí hay un gran debate, muchachos. La democracia quizás todos podamos tener en nuestra mente que es, y quizás los venezolanos que asociamos mayormente la palabra democracia con las elecciones, y sí, por muchos años la democracia se ha asociado a las elecciones, sin embargo, no es lo único que... ¿Sí logran ver la presentación? A ver, ya va, que me dicen que no se logra ver la presentación. ¿Están viendo la presentación, muchachos? Alguien que no se ve. ¿Sí se ve? Ok, unas personas me dicen que sí, otras personas que no. Ok, sí la están viendo. Ok. Perfecto. Ok, sí la están viendo. Entonces, continúo. El concepto de democracia en Venezuela la asociamos mayormente al tema de las elecciones, pero la democracia actualmente está en debate. Hay muchísimos debates que se están dando en diferentes lugares del mundo que se preguntan, digamos, se hacen 2 preguntas. La primera, democracia, y la mayoría de las personas se responden sí, pero ¿cuál tipo de democracia? ¿Qué democracia para el siglo XXI?
Y desde este punto de vista, la democracia que nosotros consideramos que digamos debemos impulsar es una democracia que se reinvente y que incorpore los nuevos paradigmas y las nuevas tecnologías que permiten concebir la democracia desde una perspectiva mucho más amplia, que no se reduzca a lo que llamamos la tiranía de las mayorías. Ahora, cuando hablamos de compleja, hacemos referencia a la teoría de la complejidad. Y la complejidad nosotros la podemos concebir como dos cosas. Primero, hay toda una corriente del pensamiento que ha desarrollado, ha hablado de la complejidad como el paradigma del conocimiento. Esa corriente la ha desarrollado muchísimo Edgar Morin en Francia, y desde ese punto de vista la complejidad es una concepción que pretende transformar la manera en la cual el mundo crea el conocimiento. Pero también hay otra perspectiva de la complejidad, y es aquella impulsada por el Instituto Santa Fe en Estados Unidos, que habla de los sistemas adaptativos complejos. Entonces, en esta ponencia nosotros vamos a tomar en consideración la complejidad desde el punto de vista de los sistemas adaptativos complejos. En suma, cuando hablamos de gobernanza democrática compleja, estamos hablando de cómo la institucionalidad se reinventa, cómo se gestiona, y sobre todo esta gobernanza, cómo toma elementos de la complejidad, elementos tales como la autoorganización, elementos como la adaptación, como el control distribuido, que son elementos propios de los sistemas adaptativos complejos, y los incorpora a cómo se gestiona la institucionalidad democrática para que ella pueda dar respuestas a los problemas que afronta la humanidad, problemas que afronta la humanidad desde la globalidad, pero que afronta también las localidades, digamos, vistas desde el punto de vista de los diferentes países, y son problemas bastante particulares, ¿no? Y por eso es que hoy en día se comienzan a plantear este tipo de conceptos de cómo tomar los elementos de la complejidad, de cómo tomar elementos de otras ciencias, porque la complejidad es una concepción que viene de las ciencias de la biología, y cómo tomar de allí elementos que puedan contribuir a que la institucionalidad democrática pueda dar respuestas a problemas tan complejos y problemas, digamos, tan inciertos como los que afronta el mundo, ¿no? Problemas como el cambio climático, problemas cargados de incertidumbre como la pandemia del COVID, cargados absolutamente de incertidumbre, donde todas las maneras en las cuales nosotros concebimos la toma de decisiones desde la gobernanza se quedan sin respuestas ante esos problemas. Entonces, como verán, la gobernanza democrática compleja es un proceso en construcción, pero que pretende dar respuestas y pretende reinventar e innovar la institucionalidad tal como la concebimos hasta ahora. Vamos a seguir. Cuando hablamos también de gobernanza, hacemos referencia a la toma de decisiones, a la coordinación para la toma de decisiones, a la regulación, por supuesto, la construcción de las normas, y al control de los sistemas y los subsistemas sociales que forman parte del conjunto. Ahora vamos a adentrarnos a algo súper importante, y es comprender los aportes de la complejidad a la gobernanza. La complejidad, a ver, permítanme un segundo, que tengo algunas personas que están pidiendo entrar al chat. Aquí están. Un segundo y ya continuamos. Perfecto. Creo que ya todos están acá. ¿Qué aporta la complejidad? Que habría que preguntarse, ¿qué aporta la teoría de la complejidad a la gobernanza democrática? Y como tenemos poco tiempo, vamos a abordar dos aspectos fundamentales. Uno de los elementos que aporta a la gobernanza democrática es la autoorganización. El concepto de autoorganización que manejamos, chicos, disculpen un segundo, pero me dicen aquí ustedes mismos que no logran ver la presentación. Quiero verificar qué es lo que pasa.
Ahora sí en la presentación, perfecto. Ok, entonces estamos en los aportes de la complejidad de la gobernanza democrática. Les decía que dos de los aportes fundamentales de la teoría de la complejidad a la gobernanza es la autoorganización. La autoorganización es un concepto, muchachos, que proviene de las ciencias naturales, y la autoorganización es un concepto que hace referencia a la necesidad de promover un conjunto de interacciones entre ciudadanos y los demás actores de la sociedad, promover que sean las interacciones entre actores las que conducen a la creación de órdenes globales que no pudiesen ser concebidos desde la individualidad. Esto es acabar totalmente con el paradigma de que la suma de pequeñas partes forma una globalidad. No, aquí no. Aquí la concepción es totalmente distinta. Y la autoorganización, en la imagen que ustedes pueden ver al lado derecho, eso es una imagen de los cimientos de una gran civilización que hubo en lo que actualmente es el país de México, es el cañón de Chocán. Y es muy interesante porque los estudios han avanzado, los estudios arqueológicos han avanzado, los estudios políticos incluso han avanzado para darse cuenta que en el mundo existieron otras civilizaciones y esas otras civilizaciones tenían unas formas de organización y de autoorganización muy distintas a las que nosotros tenemos, pero que basados en elementos como los que les menciono de la complejidad, lograron evolucionar muchísimo más rápido que nosotros. Entonces, la autoorganización es uno de esos elementos que se consideran de sumo valor para concebir una nueva forma de organización. La adaptación podemos verla desde dos puntos de vista, desde el punto de vista biológico y también desde un punto de vista de aprendizaje. Los sistemas adaptativos complejos tienen una característica particular, y es que las estructuras van obteniendo aprendizaje de cómo ellas interactúan entre sí, y de ese aprendizaje van generando modificaciones y las van incorporando automáticamente. Así que ellas tienen una capacidad de regeneración y una capacidad de respuesta a situaciones de incertidumbre que no estaban planteadas, de respuestas a preguntas que no conocían, muy rápida. Esto, por ejemplo, ocurre con el sistema inmune de los seres humanos, ¿no? Que tiene una capacidad de adaptación y de respuesta impresionante. Esa capacidad de adaptación y de respuesta impresionante que se observa en sistemas como el inmune son elementos que nosotros queremos sacarlos de ese espacio de la biología y traerlos a la escena de la política, a la escena de la construcción de la institucionalidad, y ver cómo nosotros podemos hacer que nuestras instituciones construyan esa capacidad de adaptación, que nuestras instituciones puedan gestionar adecuadamente el aprendizaje y el conocimiento que van adquiriendo, y sumado a eso, promuevan la mayor cantidad de interacciones entre todos los sectores de la sociedad para que el sistema pueda generar adaptación y pueda dar respuestas eficientes y complejas a las complejas problemáticas que afrontamos. Entonces, esto es un tema sumamente amplio que viene de otra área que no es la política, pero que se está avanzando en que la autoorganización, la adaptación principalmente, y otros elementos de la teoría de la complejidad los tomemos y nos los apropiemos en las ciencias políticas para ir construyendo institucionalidades, o por lo menos plantear estructuras y formas de gestión de lo público distintas que puedan generar respuestas a estos grandes paradigmas que afrontamos. Continuando con esto, un punto importante es que a mí me gustaría que, a la luz de lo que estamos viviendo, porque esto que se está estudiando de la gobernanza y de tomar los elementos de la complejidad para idearnos un concepto de gobernanza y una institucionalidad democrática distinta, no ocurre solamente en un espacio abstracto, teórico y académico, ocurre en la práctica.
Y como ocurre en la práctica, a mí me gustaría que podamos hacer un pequeño análisis, porque tenemos muy poco tiempo acá, de cómo se ha gestionado el COVID, ¿no? La experiencia del COVID como una problemática que ha afrontado la humanidad entera, pero además que es una problemática que no estaba en la mente de nadie, ¿no? No había estado que estuviese preparado para que llegara una pandemia mundial que bloqueaba la economía completamente, que ponía en juego muchas de las reglas democráticas, que además amenazaba con acabar con parte de la población, y especialmente la población vulnerable. Esa es una situación que el mundo no se esperaba y que las instituciones no estaban preparadas, las instituciones políticas no estaban preparadas para afrontarlo, pero no solo que no estaban preparadas para afrontarlo, sino que no tienen y no han construido unas instituciones capaces de aprender, de adaptarse, de autoorganizarse, instituciones incapaces de generar adaptación e instituciones que ante incertidumbres como la que ha generado el COVID y ante problemáticas generan tanto reto como esto, pues lo que hacen es regresar a las estructuras más jerárquicas, ¿no? La actuación de los estados en su mayoría ha sido, bueno, nosotros centralizamos la toma de decisiones, centralizamos la información, centralizamos la participación, centralizamos las estructuras de organización y desde allí nosotros en el centro, una pequeña élite, damos respuesta a una problemática que además desconocemos y que cada día se transforma, ¿no? Esa ha sido la actitud de muchos países, porque es una actitud basada en una lógica que ya no da respuesta a nuestros problemas. Sin embargo, hay países que han actuado con lógicas totalmente distintas. Han actuado con lógicas totalmente distintas y vale la pena analizarlo, y cuando lo analizamos poder ver qué cosas han hecho de distinto, pero no solamente pensar en, oh, es que tal país aplicó la tecnología porque usó blockchain para tal cosa, o comenzó a usar inteligencia artificial para hacer la trazabilidad del contagio. No solamente eso, lo interesante de esta situación es analizar cuál es el bagaje conceptual que está detrás de esa institucionalidad democrática que decidió tener una aproximación a la gestión del COVID muy distinta a la que ha tenido la mayoría de los estados. Hay varios ejemplos interesantes, yo les puedo compartir información mucho más detallada, e incluso algunos artículos que he escrito al respecto, pero en este caso vamos a hablar sobre Taiwán, la experiencia de Taiwán. A continuación les voy a proyectar un video muy corto y muy sencillo en el cual ustedes van a poder ver algunos elementos de cómo se gestionó la situación del COVID en Taiwán, cómo se está gestionando, y a mí me gustaría que mientras que ustedes observan el video puedan preguntarse qué cosas ustedes están viendo que Taiwán hizo distinto. ¿Qué hizo Taiwán de distinto quizás a lo que usualmente se entendería que se debería hacer? Y cuando terminamos el video, entonces, me gustaría que ustedes puedan tener un espacio voy a abrir el micrófono, si es posible, para que ustedes puedan decir, bueno, ¿qué observaron que fue distinto? Y me gustaría que esa observación la hicieran a la luz de estos dos conceptos que acabamos de conversar, que es el concepto de la adaptación, de cómo generaron adaptación y cómo promovieron la autoorganización dentro de sus... Sí, yo les comparto el link. Autoorganización y adaptación en esa experiencia. Entonces ya les voy a compartir el link del video y les voy a colocar el video también para que lo puedan ver. ¿Pueden ver el video? A ver. Ya que creo que hay un problema técnico porque no se logra ver el video. Denme un segundo para buscarlo acá. Ya, denme un segundo. Ya les voy a pasar el link.
Sí, para aquellos que no puedan verlo, en este momento en el chat les estoy dejando el link. A ver, ¿no? Ok, ya les acabo de dejar el link en el chat. Y déjenme compartirles la pantalla. Ajá, vamos a ver el video. ¿Pudieron escuchar y ver el video, muchachos? A ver. Me gustaría saber quiénes pudieron escuchar y ver el video para poder continuar con la presentación. ¿Quiénes pudieron escucharlo? Quizás si no se vio, no se lo escucharon en la presentación, a través del link, ¿quién pudo escucharlo? Okay. ¿Les parece si pasamos nuevamente el video para que todos puedan verlo? Lo vi, pero José Miguel pudo verlo.
Neidis lo puedo ver, pero no puedo escucharlo. Yolimar no puedo escucharlo. Ok, a ver. Ok, bueno, yo se los voy a dejar allí para que lo puedan ver en otra ocasión, para darle continuidad a la presentación. Entonces, voy a continuar aquí. Bueno, para las personas que no pudieron escuchar el video, vamos a... Ahí se los voy a dejar y luego ustedes pueden verlo con detalle. Les puedo también compartir otros links con videos que están en inglés, son un poco más detallados, explican con mayor precisión algunos aspectos, pero están en idioma inglés y aún no tienen traducción. Igual se los puedo compartir después de que terminemos acá. Igual vamos a continuar, ¿no? Quienes tuvieron la oportunidad de verlo, igual quienes no, vamos a hacer un poco el análisis de qué ocurrió en Taiwán, ¿no? ¿Qué hizo Taiwán para la gestión del COVID desde la institucionalidad? ¿Qué hicieron? Y sobre todo, hacernos preguntas, encontrar respuestas para detectar cómo nosotros podemos hacerlo mejor, cómo podemos concebir una institucionalidad y ustedes desde las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil o organizaciones políticas en las cuales se encuentran puedan promover que se generen debates sobre temáticas como estas, ¿no? Entonces, una pregunta importante hacerse es cómo se tomaron las decisiones en Taiwán, ¿no? Y lo primero que decir es que Taiwán reconoció con muchísima rapidez la situación de crisis. Taiwán reconoció que había una crisis y lo reconoció a temprano momento. Recordemos que Taiwán es una pequeña isla que está muy cerca de China. En el momento en que arrancó toda esta situación, se decía que Taiwán iba a estar entre los 3 primeros países con mayor cantidad de personas contagiadas y muertas a causa del COVID, y sin embargo no fue así. ¿Y por qué no fue así? Porque ellos reconocieron la crisis y la reconocieron con rapidez y actuaron. Pero además de que actuaron, ellos generaron espacios en los cuales trabajaron en la institucionalidad pública y el sector privado y trabajaron de la mano para tomar las decisiones. No se excluyó al sector privado, ni se les dijo, ni se les reclamó porque iban a votar personas por la situación apremiante que vivían, sino que se generaron espacios de cooperación y las decisiones, aunque ustedes no puedan imaginarlo, muchas de las decisiones se tomaron en conjunto, escuchando al sector privado y escuchando a los ciudadanos. Pero además, Taiwán venía de vivir una experiencia de crisis sanitaria compleja, y esa crisis que ellos vivían, ellos aprendieron de esa crisis y desarrollaron todos unos protocolos que en esta ocasión les permitió actuar con mayor eficiencia, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene una institucionalidad de que esto a mí ya me pasó en una magnitud menor, pero ya me ocurrió y yo me preparo para ello, reacciono, aprendo de mis errores y construyo inmediatamente una dinámica que me permita atender esa situación. Así es como debería actuar un Estado, adaptándose, incorporando el conocimiento que se va gestionando y incorporándolo en forma de decisiones políticas, en forma de nuevos reglamentos, en forma de nuevas leyes, en forma de nuevos mecanismos de tomas de decisiones. Otra cosa súper importante a preguntarse de qué hizo distinto Taiwán es cómo se gestionó la información. Creo que esto, lo más importante decir es que, como decíamos en estos días conversando con unos compañeros, decíamos, el secreto de Taiwán es que allí no hubo secretos. Taiwán desarrolló una plataforma tecnológica, además que tiene un centro de gestión de enfermedades, y desarrolló una plataforma tecnológica en la cual constantemente comunicó a los ciudadanos de forma oportuna, constante, abierta y fluida las decisiones que se estaban tomando. Todas las decisiones que se iban tomando, los ciudadanos podían acceder a conocer qué decisiones se tomaban, cuánto presupuesto se destinaba para ello. Los ciudadanos sabían que tenían que usar mascarillas porque fue uno de los protocolos que incorporaron, y el Estado diseñó plataformas para que los ciudadanos supiesen
¿Dónde podían conseguir las mascarillas más cerca de su casa? ¿Cómo podían adquirirlas si no podían salir de su casa? ¿Cuántas mascarillas habían en el país? Rápidamente tomaron la decisión de prohibir la exportación de mascarillas y aumentar la producción. Y esa constante información sobre qué se está decidiendo, cuántos casos habían, dónde estaban los casos, cómo se estaban tratando, dónde estaban los recursos, quiénes estaban tomando las decisiones, generó en los ciudadanos muchísima confianza sobre la institucionalidad. Y cuando el Estado provee información de forma oportuna, constante, abierta, fluida y auditable, los ciudadanos se empoderan de ese conocimiento, de esa información y son capaces de tomar mejores decisiones. Entonces, una cosa importante es que en este caso de Taiwán no se aplicó la de vamos a dar discursos de miedo, ¿no? Aquí tú no escuchaste a un político decirle a la gente hay 5.000 casos y todos tenemos que encerrarnos porque esto puede convertirse en una tragedia y acabar con la isla. No, eso no pasó. Le dieron información a los ciudadanos oportuna, fiable y auditable y ellos pudieron tomar decisiones. Y las decisiones que tomaron los ciudadanos fueron decisiones mucho más oportunas que en cualquier momento de la crisis. Y entonces los ciudadanos no se convirtieron en unos niños o unos adolescentes a los cuales yo tenía que regular, controlar, mandarles la policía para que no salieran de sus casas, multarlos si salían. No, los ciudadanos se convirtieron en aliados del Estado, en aliados del Estado para contrarrestar juntos la situación que se estaba viviendo. Pero eso es posible solamente cuando tenemos una institucionalidad que gestiona adecuadamente la información. Otra cosa muy importante de preguntarse de Taiwán es qué rol asumieron los ciudadanos. Y aquí es importante, y quizás es el momento en el cual nosotros podemos observar con mayor claridad el tema de la autoorganización. Y es que los ciudadanos jugaron un rol absolutamente protagónico. Una plataforma que se llama B-Taiwan, yo al final van a ver una imagen sobre esa plataforma, en la cual los ciudadanos fueron llamados a challenge. Se realizaron hackatones, encuentros de programadores virtual y Taiwán promovió que los ciudadanos encontraran soluciones. Bueno, se hizo un hackatón con una serie de parámetros y se promovió que los ciudadanos incorporaran allí todas las iniciativas. Ciudadanos que tenían una iniciativa de cómo se podía gestionar mejor la situación del COVID dentro de su comunidad concreta, ciudadano que podía colocarlo en esa plataforma y muchas de las decisiones que se tomaron desde, digamos, decisiones de carácter comunitario que se tomaron, fueron tomadas a partir de la información que los ciudadanos suministraron al Estado a través de estas plataformas. Y esto es sumamente relevante porque cuando nosotros concebimos la gobernanza democrática, la concebimos como un espacio en el cual las interacciones, promover interacciones entre ciudadanos, líderes políticos, el sector privado, los estudiantes, promovemos que haya muchas interacciones entre ellos alrededor de un objetivo común que era gestionar adecuadamente la situación del COVID y evitar muertes. Entonces, esa cantidad de interacciones que se promovieron en esas plataformas comenzó a generar soluciones que no hubiesen podido ser concebidas desde la centralidad, que no hubiesen podido ser concebidas desde los ministros y el presidente de la República, no hubiese podido ser concebida de esa manera. Y otro elemento fundamental a la luz de todo esto es que en tiempo de crisis, Taiwán, lejos de decidir centralizar toda la información, lejos de pedir estados de alarma para tomar decisiones más centralizadas, lo que hicieron fue democratizar el espacio. Ya no era el espacio público, el espacio abierto y físico, era el espacio digital, pero la democratización de ese espacio, con una serie de parámetros y de incentivos, generó que las respuestas y la eficiencia de la gestión del COVID no fuese, digamos, un éxito de la institucionalidad política, de la institucionalidad pública, sino que fue un éxito de todos los actores, porque todos los actores trabajaron en función de ello. Y eso es sumamente importante. Bueno, lo que les decía, se generaron encuentros colaborativos entre programadores y hackatones en los cuales los ciudadanos pudiesen dar muchísimas opiniones y no solamente que los ciudadanos ofrecieran propuestas concretas de cómo atacar la situación del COVID, sino que suministraron información y para eso ampliaron la base de información